Ahora, guisa de conclusión, le voy a dar la palabra a Francisco para que, después de haber escuchado las diferentes intervenciones, que agradezco, pues intente establecer un cuadro general de lo que podrían ser las conclusiones del debate de esta mañana. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Manuel. Quizás la conclusión principal es congratularnos por el debate e intercambio de ideas que hemos tenido. Ha sido muy fructífero. Quiero agradecer las opiniones elogiosas respecto al documento, así como también las visiones críticas. Yo quisiera colocar algunos títulos, básicamente, para que terminemos en hora exactamente. Uno es que necesitamos reconocer la transición global de poder, que al menos en este hemisferio es una transición que se mantendrá en las actuales normas de poder. Es decir, Estados Unidos seguirá siendo hegemónico en este hemisferio durante mucho tiempo, aunque pierda poder global, y emerjan nuevos actores, particularmente Brasil. Lo segundo, creo que se reconoce que el multilateralismo global y regional está en crisis, particularmente Naciones Unidas, que el invento del G20 no termina de resolver los problemas, y en lo que corresponde a América Latina, en el G20 no está América Latina. Hay 3 países de la región, pero América Latina como tal no está allí, porque no hay coordinación mínima entre México, Brasil y Argentina. Y por lo tanto, en algún momento, como se señaló acá, deberemos volver al G-Todos, es decir, volver a Naciones Unidas. ¿Y cuál es el objetivo fundamental del multilateralismo? Cómo construir bienes públicos globales y, en el caso nuestro, regionales. Y esto es imprescindible frente a los temas transnacionales. El tema del medio ambiente, el cambio climático, el tema de la migración, el tema de la crisis financiera y el tema del crimen organizado, por señalar algunos, tiene mayor peso que cualquier asimetría. Lo segundo, que no hay respuestas nacionales, ni siquiera de Estados Unidos, capaces de enfrentar estos fenómenos transnacionales. O damos una respuesta compartida, común, o no tenemos solución a los temas ambientales, los temas migratorios, el de la crisis financiera y menos aún al del crimen organizado, que nos afecta cotidiana y directamente. La coordinación solamente con una potencia como Estados Unidos tampoco termina de resolver el problema, porque ella misma no es capaz de resolverlo. Ni siquiera el G2, que sería con China, serían capaces de resolver esto. Por lo tanto, sin acuerdo político sobre cuáles son las tendencias con las cuales enfrentamos esto, tendremos mayor subordinación del conjunto de la región en un contexto de pérdida de peso de Occidente en las grandes tendencias globales. Un segundo aspecto, me parece que es necesario reconocer, nos guste o no, que el multilateralismo del siglo XXI se expresa a través de las cumbres presidenciales. No hay otra forma, se expresa en las cumbres de Naciones Unidas, como en las cumbres iberoamericanas, en las cumbres de las Américas o las cumbres regionales. Y esto responde a distintos ciclos. La tarea geológica de esto nos la señaló Porfirio, y hoy día estamos intentando construir, tenemos un nombre para un nonato que se llama CELAC, pero no sabemos si se va a constituir y cuáles van a ser las características que esto va a tener. Pero eso es parte del problema, y cuáles son las características que allí se le dan. Tercero, todos reconocemos que tenemos distintas América Latina, y esto nos debe obligar a una mayor acción concertada. Necesitamos más interlocución, más concertación, más cooperación y más asociación. Si es que no, tendremos un mayor archipiélago al interior de América Latina y, por lo tanto, tendremos mayor vulnerabilidad y mayor subordinación. La única opción es cómo generamos este diálogo. Y para que este diálogo sea fructífero, se requiere más institucionalidad, ya sea con secretarías ejecutivas que funcionen, y a las cumbres iberoamericanas les ha ido relativamente bien porque tienen una secretaría eficiente con un importante liderazgo, con mayor vínculo parlamentario y con un intento de generar acuerdos supranacionales con acuerdos vinculantes. Sin institucionalidad no habrá avance. Y en ese sentido vale la pena destacar, creo que UNASUR ha mostrado avances significativos porque ha creado consejos que focalizan en acciones específicas. Ha avanzado mucho en lo que es el Consejo de Defensa suramericano, pero no ha avanzado en el tema del narcotráfico, ni siquiera se ha constituido el Consejo Antidrogas. En el Consejo Económico Social,
que lo dirige la ministra del Ecuador, han habido avances sustantivos como en algunos otros y puede ser un mecanismo interesante. En quinto lugar, debemos reconocer que Estados Unidos sigue siendo potencia, pero que al menos en esta etapa abandonó a América Latina. Hoy día América Latina no ocupa un lugar, pero ni siquiera, ya no prioritario, está en el vagón de cola de las prioridades de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para revincular a Estados Unidos? No preguntarnos por qué Estados Unidos no se preocupa de nosotros. ¿De qué manera nosotros logramos reenganchar a Estados Unidos con la región? Y esto pasa particularmente por el tema migratorio, por el peso de los hispanos en Estados Unidos, en este contexto, en ese marco. Con Europa debemos pensar algo equivalente, porque dada la revolución en los países árabes, probablemente estén pensando mucho más en el ámbito geográfico más cercano, particularmente países como España en el Magreb, que en América Latina, más allá de los lazos históricos. Y esto, de nuevo, es una responsabilidad nuestra y no una responsabilidad del otro lado. ¿Cómo desde América Latina reenganchamos a Europa en los temas sustantivos que tienen que ver con esto? Y eso pasa probablemente por la nueva integración, los nuevos modelos de integración que tiene que ver con las empresas translatinas, que en muchos casos, junto con las translatinas, son transespañolas, que tienen un gran peso en nuestra región, como esta perspectiva de lo binacional de integración, la integración subnacional, la integración fronteriza, puede ser sistematizado como experiencias importantes y que le puedan dar un peso en una perspectiva regional más amplia, como pueden ser los acuerdos del IRSA. Y finalmente, el rol estatal. Si no somos capaces en cada uno de nuestros países de constituir políticas de Estado, difícilmente vamos a poder enfrentar los grandes problemas como el crimen organizado, el medio ambiente, las migraciones o la crisis financiera. Y eso requiere aumentar la capacidad democrática de nuestros Estados, la legitimidad, el control territorial, para poder tener políticas que incorporen a gobierno y oposición, a organizaciones de la sociedad civil con políticas de largo plazo. Sin esto, probablemente nos quedaremos en la retórica, suscribiendo acuerdos que nunca vamos a cumplir. Pero creo que hemos dado pasos importantes en este nuevo ciclo que es necesario reafirmar. Muchas gracias. Pues creo que Francisco y Flaxo nos han ofrecido un resumen excelente de lo que ha sido el debate de esta mañana. Terminamos en hora, lo cual también es bueno. Agradezco a todos su participación y hasta la próxima. Gracias.